Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar lo que corresponde a nuestro curso de literatura, la semana número 8, el tema, la novela Los ríos profundos, y en este caso nos vamos a centrar en lo que corresponde a los temas del argumento y algunos temas principales y secundarios, ¿no es cierto? Antes que nada, tendríamos que recordar que la novela de Los ríos profundos constituye la tercera obra del autor José María Arguedas, escritor y novelista peruano, también una destacada figura dentro de los estudios antropológicos, etnográficos, ¿no? Y también uno de los representantes, ¿no? De justamente la corriente que se llama el indigenismo. En este caso, joven, si nosotros partimos del título, el título, Los ríos profundos, muchos autores coinciden precisamente en que el título tiene un significado, digamos, alegórico, ¿no? Que de alguna manera representa lo que vendría a ser las raíces ancestrales de la cultura andina. De ahí justamente la alusión a los elementos de la naturaleza, principalmente el río, y obviamente el adjetivo profundos, ¿no? Que tiene que ver justamente con las raíces profundas ancestrales. Ahora, habríamos también, joven, que recordar que esta novela, Los ríos profundos, fue publicado en el año de 1958. Digamos que en el panorama hispanoamericano, esta novela pertenece, digamos, a la nueva narrativa hispanoamericana, y en lo que corresponde a el Perú, se marcaría dentro de lo que vendría a ser pues el indigenismo heterodoxo, o también llamado el neoindigenismo, ¿no? ¿Qué tiene de neoindigenista esta novela y cuáles son las características de la nueva narrativa de la obra de Arguedas? Es lo que justamente vamos a ir analizando paulatinamente cuando vayamos explicando los temas y argumentos y algunas características principales de esta obra, ¿sí? Muy bien. Como el tema tiene que ver básicamente con lo que es el argumento, la historia, entonces podemos empezar aludiendo a un pequeño resumen sintético, bastante sintéticos de la novela. Leamos. La obra se inicia con los recorridos de Ernesto, que vendría a ser el protagonista, y su padre por la gran ciudad del Cusco, y la visita al tío denominado el Viejo. Ernesto presencia los malos tratos que reciben los indígenas en la hacienda. Él toma conciencia de que en el Perú viven dos pueblos con distintas concepciones del mundo y de la vida. Los blancos, la clase dominante, y los indios, conquistados en el pasado por la violencia. Ambos forman parte de un sistema social y económico que solo conoce dueños y esclavos. Ernesto es internado en un colegio dirigido por religiosos. La brutal explotación de los indios es vista por los mismos en un orden agradable a Dios. Para Ernesto, el periodo del colegio es tormentoso. Para refugiarse en la naturaleza, él escapa en ocasiones del colegio internado y un día estalla una revuelta. Ernesto va con las chicheras a los depósitos de sal, pero el liderazgo lo tiene doña Felipa. Al final estalla la peste, seguida de una revuelta de los indios, que los fusiles de los guardias no consiguen detener. Y Ernesto deja el colegio y Abancay y se encamina hacia la cordillera. Aquí podemos leer, jóvenes, digamos, un argumento bastante sintético, apretado, de esta novela, que vamos a ir, digamos así, desmenuzando, ¿no? A través de los diferentes capítulos. Los espacios que se representan, básicamente, son los siguientes. En un inicio, como lo has podido leer, el Cusco, ¿no? Ernesto y su padre llegan a la mítica ciudad del Cusco, el centro del Tahuantinsuyo,
la ciudad imperial, ¿no?, de los incas, en la cual van a visitar al viejo. Después, joven, el otro espacio que se representa en la novela es la ciudad de Abancay, ¿no? La ciudad de Abancay. Básicamente la novela se centra en esta ciudad, ¿no? En sus diferentes espacios, ¿no? El colegio, por ejemplo, las haciendas, ¿no? Las haciendas, y también, por ejemplo, las chicherías, ¿no? El lugar donde iban justamente los indios a celebrar y a divertirse, ¿no? Y también, obviamente, como el título lo alude, también se describe bastante los ambientes de la naturaleza y los ríos, ¿no? En este caso, joven, el espacio del colegio, va a ser un espacio bastante importante dentro de la novela, porque básicamente es en ese espacio donde se van a contar los diferentes acontecimientos de ella. Aquí vamos a encontrar justamente a Ernesto, el protagonista, que va a convivir en un ambiente para él algo hostil, ¿no? En la cual va a conocer alumnos y muchachos de diferente procedencia, y en la cual también se va a ver reflejado en ese ambiente las mismas contradicciones que existe también en el ámbito, digamos, social, ¿no? A nivel formal, joven, a nivel formal, porque hay que saber, joven, que este sigue siendo una novela, y por lo tanto, como novela que es, tiene un trabajo estético con el lenguaje. Una característica de esta obra a nivel formal o estilístico es lo que se llama, joven, el uso del castellano quechuizado y las expresiones quechuas, ¿no? Digamos, joven, que se define como castellano quechuizado un castellano que está estructurado bajo la sintaxis del idioma quechua, y también se incluye expresiones de ese idioma. Obviamente, joven, el lenguaje que aparece aquí en muchos de los personajes de esta novela, incluyendo obviamente los alumnos, es un castellano andino, bastante andino, ¿no? Por ejemplo, podemos leer ahí algunas que otras expresiones y construcciones que no corresponderían, digamos, a la norma estándar limeña o al castellano neutral, sino más bien, joven, a un castellano de tipo dialectal. Mira, creerá, hermanito, el corazón lo sofocaré. Me acuerdo de todo. Le hablaré de los libros, de aritmética, de geometría, hermano. Se asustará capaz. No me reconocerá. Ja, hayas, ¿no? Bueno, obviamente es un lenguaje coloquial, ¿no? Es un lenguaje coloquial, pero es en el lenguaje coloquial donde justamente se va a mostrar estas expresiones quechuizadas. Ahora, en este caso, joven, recordando un poco lo que vendría a ser, pues, algunos detalles argumentales de la novela, podríamos, antes de contar algunos pasajes o narrarlos, ¿no? En este caso, joven, también recordar siempre quiénes son los personajes. Y creo que ya bastante claro ha quedado que en este caso la novela tiene como protagonista a este niño, personaje que se llama Ernesto, ¿no? Ahora, este personaje en la obra joven de Arguedas tiene un antecedente. O sea, antes de la novela Los ríos profundos, en el libro Agua, ¿no?, que es un libro de cuentos, aparece ya un niño que se llama así. Y ya de alguna manera, ahí hay una base, ¿no? Hay un antecedente de este personaje en otro cuento de Arguedas, pero que después lo va a desarrollar de manera un poco más exhaustiva, profunda, en Los ríos profundos. Ahora, muchos coinciden, joven, en afirmar que este personaje, el niño Ernesto, tiene una base autobiográfica, es decir, es la imagen de Arguedas cuando él era pequeño. Muchos datos de este personaje coinciden con la vida del autor, ¿no? Huérfano de madre, padre abogado, que viajaba constantemente por los Andes. Incluso un poco la personalidad del personaje Néstor coincide, digamos así, con la misma figura del autor, ¿no? Pero obviamente, joven, como novela que es, sabemos pues que
lo que se narra en esta obra puede tener una base autobiográfica, pero todo termina siendo una ficción. Otros personajes que también aparecen es el padre, Néstor, y también su tío, ¿no? Su pariente, el hacendado Manuel Jesús, que en la obra aparece con el nombre del viejo, o el apelativo del viejo. También joven, ya en el colegio, Miguel Grau, colegio religioso, vamos a encontrar también algunos personajes destacados, ¿no? Y la figura más importante dentro de ese colegio es obviamente del padre director, el padre Linares, ¿no? También aparecen también otros personajes, autoridades del colegio, ¿no? Pero también aparecen también, por ejemplo, un personaje femenino, que es la llamada Opa Marcelino, ¿no? Que era una ayudante de cocina y que también se le califica como una demente. En este caso, joven, también en el ámbito del colegio, se destaca la figura pues de los compañeros de Ernesto, los alumnos. Y aquí, por ejemplo, podemos presentar pues diversa cantidad de compañeros y alumnos que digamos dentro de la trama narrativa se dividen, digamos así, en dos bandos extremos, ¿no? Aquellos alumnos, digamos, abusivos, ¿no? Que incitaban a la violencia y a la pelea, ¿no? Y con el cual Ernesto no se siente identificado. Por ejemplo, Lleras y Añuco, ¿no? También estaban joven, digamos así, los personajes que más bien eran los débiles, ¿no? Que eran objetos del maltrato, el abuso, la burla, el escarnio, ¿no? De los niños malos, entre comillas, ¿no? Que eran precisamente Palacitos, ¿no? El más humilde de ellos, Romero, ¿no? Y por ahí también aparece un personaje que se llama Antero, quien se hace amigo de Ernesto, y que ya después, bajo la influencia de niños foráneos, advenedizos, ¿no? Empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar sus valores y comportamientos, ¿no? Antero. También otro personaje joven que aparece aquí es, por ejemplo, las chicheras, ¿no? Indias, y la figura principal de doña Felipa, ¿no? Que es precisamente la chichera que va a organizar el robo de la sal, de la cual Ernesto se va a sentir pues identificado y va a ver en ella, en doña Felipa, la figura de una luchadora social y también de la figura materna, ¿no? Que a él hacía muchas veces falta. Y también, joven, se describe también diversos personajes, ¿no? Que tienen que ver justamente con los indios, ¿no? Indios que muchas veces eran sometidos, ¿no? Bajo la férula, el dominio, precisamente de los hacendados y los blancos, ¿no? Indios que trabajaban en las mismas casas, haciendas, que eran los llamados pongos, ¿no? O trabajaban en sus plantaciones, ¿no? Que eran los colonos, ¿no es cierto? Ahora, obviamente que estoy solamente mencionando los personajes principales, ¿no? Digámoslo así. Ahora, si hacemos un recuento de más o menos, joven, cada uno de los capítulos, podríamos decir que la novela Los Ríos Profundos es una novela pues, que está conformada por 11 capítulos. Una novela más o menos extensa, ¿no? Ahora, en este caso, joven, si bien es cierto que la novela se centra justamente en la figura de Ernesto y principalmente su estancia en la ciudad de Bancay, en el colegio Miguel Grau, eso no quita que a través de los recuerdos, Ernesto también nos saluda algunos pasajes de su vida pasada, ¿no? Lo que más o menos en técnicas narrativas se llama flashback, ¿no? Flashback, ¿no? Ahora,
La novela comienza, joven, la novela comienza en la primera parte con la llegada de Ernesto y su padre a la mítica ciudad del Cusco, ¿sí? A la mítica ciudad del Cusco. Van en busca de un pariente con dinero, en este caso el hacendado llamado el Viejo. Pues la intención del padre es plantearle un negocio, ¿no? Para que justamente pueda, digamos, solventarse en su trabajo, ¿no? Y quedarse, ¿no? En un lugar establecido, ya que comúnmente el padre, llevado por su profesión de abogado, constantemente tenía que viajar a diferentes lugares, ¿no? Entonces él quiere, digamos, establecerse. En esa primera parte, joven, en esa primera parte, lo que se va a narrar precisamente es cómo Ernesto conoce a su pariente el Viejo y también empieza a describir cómo es el ambiente de la hacienda, en la cual los indios que él ve no se parecen en nada a los indios que él había conocido años antes, en su infancia. Y acá, como te dije, otra vez viene el tema del recuerdo. Él recuerda que los indios que él vivió, que él conoció, ¿no? En las comunidades, eran gente alegre, muy conversadora. En cambio, los indios que viven en la hacienda ahora eran desconfiados, tristes y callados. Es por eso que cuando Ernesto se quería conversar con ellos y para poder estrechar, digamos así, un vínculo de comunicación, usaba el quechua, porque Ernesto hablaba quechua, entonces los indios lo miraban con desconfianza, porque él era blanco, obviamente, y sobre todo era pariente de quién, del Viejo. El Viejo joven se muestra acá como una persona extremadamente religiosa. ¿Y a eso a qué se refiere? Que siempre que cuando caminaba por una iglesia se arrodillaba, ¿no? Pero aquí la religión, como lo muestra, digamos, o como lo ve el niño, es justamente, joven, pues una manera de ostentar, de ostentación, más que realmente una verdadera religión que se basa en el amor o la fraternidad. Por ejemplo, el Viejo le gustaba siempre, ¿no? Dar limosna, pero para que todo el mundo lo vea, digámoslo así, ¿no? Para decir que era un buen cristiano. Si iba a misa todos los domingos, era simplemente para ostentar, ¿no? Su religiosidad, pero no es porque realmente él, pues, respetara, ¿no? Los valores del amor y la fraternidad. Y eso se veía justamente en cómo maltrataba a sus indios. Es por eso que a Ernesto no le gustaba mucho ir a las iglesias. Y es aquí precisamente, joven, donde se cuenta cómo Ernesto, al encontrarse pues con las grandes construcciones de los templos incas, él se quedaba admirado por la arquitectura y sobre todo, joven, acá vemos cómo Ernesto tenía una mirada muy diferente a lo que lo tenían los demás, ya que él sentía, joven, una cierta energía cósmica, digámoslo así, espiritual, cuando veía las rocas o cuando escuchaba las campanas, ¿no? Y la música andina. Entonces, ya de aquí, joven, vemos en los inicios de la novela que la visión que tiene Ernesto de la realidad no es objetiva, sino es bastante mítica, mágico y religiosa. Ahora, claro, en este caso, joven, cuando ellos son recibidos por el Viejo, su pariente, él en señal de maltrato, los lleva
¿no? A instalarse prácticamente en una cocina abandonada, algo que indigna al padre, ¿no? Discute con el viejo y finalmente decide irse. Eso, joven, es otro hecho más que nos pinta, pues, la catadura moral real de este personaje y este pariente. Como dije, era una persona abusiva y era una persona, pues, insensible. A partir de aquí, joven, se empieza a narrar diversos recuerdos de Ernesto, recuerdos de viajes pasados en diferentes pueblos, en donde muchas veces él y su padre no eran bien recibidos. También, joven, otro hecho que recuerda Ernesto era como en algunos pueblos, por ejemplo, algunos niños se solazaban, ¿no? Matando aves. Y ni siquiera los mataban con un fin, digamos, de cazar para alimentarse, sino simplemente para cazar, saber quién era más ágil matando más aves. No había necesidad de matarlos. Entonces, de ahí ya ves precisamente cómo estos valores humanos, ¿no? No solamente estaban pues presentes, digamos, inhumanos, ¿no? En el viejo, sino también en otros personajes. En el capítulo 2, tomando en cuenta que no tuvo resultados la búsqueda con el viejo, ellos avanzan y empiezan a conocer diversos lugares, ¿no? Y se señalan y se recuerdan diferentes viajes que Ernesto junto con su padre realizan por diferentes ciudades del Perú, ¿no? Hasta que finalmente llegan a la famosa ciudad de Abancay. Ahí justamente, joven, ya la tercera parte o tercer capítulo de la novela, Ernesto se queda internado en el colegio. Su padre le había prometido que iba a hacer todo lo posible por quedarse justamente a vivir en esa ciudad. Incluso, joven, el padre había montado, digamos así, un despacho, porque él era abogado, pero sucede que no había clientes. Y es que la profesión de abogado en los Andes, joven, no es como en la capital, ¿no? Más bien los abogados tienen que ir a buscar a los clientes, tienen que viajar constantemente. Y por lo tanto, un día su padre consigue un trabajo, cosa que le da mucha alegría a Ernesto, ¿no? Pero el problema es que el padre se ve obligado a dejar al hijo en un colegio internado, porque obviamente no le convenía llevárselo por diferentes lugares, porque eso iba pues a retrasar sus estudios. Así que con mucha pena, ese día el padre se despide de su hijo. Y ya a partir de ahí, joven, precisamente la novela se centra en la vida de Ernesto dentro del colegio Miguel, colegio religioso que tenía como director a una figura muy destacada, no solamente del colegio, sino prácticamente de la ciudad, muy respetada, que era precisamente el padre Linares. Justamente ese día, cuando llegan a la ciudad de Abancay, se dice que el padre Linares estaba convaleciente, había sido operado, estaba siendo operado, y todos rezaban por el bienestar y la pronta recuperación de este personaje. Era muy respetado. Ahora, en este caso, joven, los siguientes capítulos, Ernesto nos narra pues las historias del colegio y cómo se va adaptando a su situación actual. Él va a ser testigo de cómo en el colegio van a haber alumnos de diferente procedencia, ¿no? Hijos, parientes de hacendados, colonos, indios de hacienda, ¿no? En la cual también se ve las diferentes clases sociales, ¿no? Razas, ¿no? Y muchas veces, joven, enfrentadas entre sí. En este caso, joven, digamos que el colegio, ¿no?
va a ser, digamos así, joven, como que una pequeña muestra para Ernesto de los mismos conflictos sociales que él ha visto. Que él ha visto. El padre de Linares, el cura, era un hombre de espíritu marcadamente nacionalista, ¿no? Se dice, joven, que su juego favorito era la guerra con Chile y siempre él formaba dos bandos para que se pelearan, ¿no? Y claro, él cambiaba la historia en favor del Perú. Era ley en el colegio de que siempre los peruanos tenían que ganar la guerra. Y también, joven, el padre Linares era, si bien es cierto, un cura que siempre protegía y aconsejaba a sus alumnos y trataba de ser justo con ellos en algunas oportunidades. También, joven, se ve pues que de alguna manera él servía a los intereses de los hacendados, ¿no? Todo el mundo se quedaba admirado cuando un hacendado llegaba justamente al colegio y como el padre de Linares lo trataba pues de una manera distinta a otros personajes, ¿no? Ellos venían, ¿no?, a visitar a sus parientes, siempre dejaban donaciones, ¿no? Dejaban donaciones, dinero, ¿no?, para el colegio, ¿no?, etcétera, ¿no? Y también, joven, Ernesto, ¿no?, cada día cuando él tenía pues día libre, aprovechaba para salir del colegio y visitar las haciendas, ¿no? Visitar las haciendas, que lo veía de lejos nada más como lugares pues muy bastante agradables, bonitos, ¿no? Donde se escuchaba incluso, joven, por ahí música con piano, etcétera, ¿no? Pero también se iba también, por ejemplo, al barrio de las Chicheras, ¿no?, y en la cual eran pues ambientes locales, ¿no?, locales, bares, digámoslo así, donde venía gente de diferente procedencia, indios, ¿no? Y él siempre a él le gustaba siempre visitar esos lugares porque había música. A él le gustaba bastante escuchar lo que era el guayno. En la novela joven siempre hay referencia justamente a esa música. Como había, pues, se cantaban guaynos de diferentes lugares del Perú y como él conocía, pues, diferentes canciones, ¿no? Y como también los indios que iban a ese lugar eran más alegres. Aunque hay que decir, joven, también que eran lugares un poco turbios, sucios, que podía justamente, joven, también terminar en pelea y agresiones, ¿no? Ahora, eh, Ernesto también, joven, Ernesto también frecuentemente le gustaba visitar la naturaleza. Y él se sentía bastante contento, bastante apacible, ¿no?, cuando visitaba, por ejemplo, los ríos, las montañas, ¿no? Porque como yo te había dicho al inicio de la novela, la visión de Ernesto no era una visión pues común y corriente, ¿no? Y ahí justamente, joven, quiero resaltar la palabra animismo. Hay que recordar, joven, que en el mundo andino eh, se entiende por animismo atribuirle cualidades divinas y casi humanas a los elementos de la naturaleza. Para el hombre andino, el cerro es un dios, un apu, la madre, una diosa, los ríos tienen poderes. Y justamente, joven, Ernesto, cada vez que visitaba la naturaleza, sobre todo, ¿no?, los ríos, sentía, pues, ¿no?, como que cierta energía cósmica le daba, pues, cierta fortaleza para sobrellevar, digamos así, los pesares del colegio. Entonces, de aquí deducimos entonces tranquilamente, joven, de que la vida de Ernesto dentro del colegio no era, pues, una vida tranquila. Él muchas veces sentía, pues, ciertos problemas existenciales, eh, psicológicos, angustias, ¿no? Y a eso, joven, se sumaba precisamente que dentro del colegio estaba pues prácticamente instaurado la violencia, pero no solamente entre los alumnos, sino también, joven, en la mujer. Recordemos que dentro del colegio, si tú recuerdas los personajes, había mencionado de una tal Marcelina, que era justamente la demente, y en la cual se insinúa, joven, se insinúa de que, bueno, los alumnos, ¿no?, constantemente abusaban sexualmente de ella.
incluyendo también pues las autoridades y los curas, ¿no? Quizás un capítulo muy significativo, ¿no? Para precisamente hablar sobre ese tema de la violación sexual, era justamente cómo los alumnos se reunían pues en un cuarto de baño, digámoslo así, y un día llevaron pues al más humilde de todos los alumnos, Palacito, el más tranquilo, y lo encerraron prácticamente con la opa Marcelina para obligarle a tener sexo con ella. Obviamente el niño se quedó bastante traumatizado y ya con eso joven podemos pues ver cómo en el colegio el ambiente de violencia era pues digamos predominante, ¿no? Es por eso que Ernesto siempre gustaba de ir a otros lugares donde sintiera que su espíritu se fortaleciera. Entonces de acá joven deducimos pues que la visión que se presenta en la novela no es una visión objetiva, o sea, la visión se está contando, ¿no? O sea, la novela se está contando desde la visión del alumno, del Ernesto. Cuando uno lee la novela joven, está viendo precisamente la manera en cómo Ernesto ve las cosas. Es por eso que la novela está narrada en primera persona. Es Ernesto el personaje que nos cuenta su propia historia. Y por lo tanto, vemos la historia a través de él. Y lo que vemos en él es que se da pues un conflicto de valores, ¿no? Dentro de este colegio en diversos planos. Para los capítulos 8, 9 y 10, el escritor expone la agresiva represión que tuvo el ejército contra las chicheras, así como se expone una hostilidad y pugna constante con el ambiente, tanto a nivel del colegio como de la población en general. Recordemos, joven, que justamente en Guerra de Chucherías, ¿no? Iban pues gente de todo tipo, y ahí justamente se menciona pues a estas mujeres que tenían una vida libertina, ¿no? Mujeres que digamos así, podían estar con varios hombres, ¿no? Indias, ¿no? Y entre ellas se destaca justamente una que se llama Doña Felipa. Un día joven, las mujeres se arman y en una época de hambre, ellas pues reclaman y roban la sal para dárselo a los indios, en vez de guardarlo y depositarlo para dárselo a los animales. Claro, el Néstor joven se siente identificado con esa lucha. Incluso él mismo se anima a participar y a repartir la sal, ¿no? Y finalmente, joven, va a ser reprimido, ¿no? Doña Felipa va a huir. Y incluso el cura sacerdote, o sea, el padre Linares, se ve obligado pues a intervenir, ¿no? Y pedirle a las chicheras que se arrepientan de su pecado, el robo, y que devuelva la sal. Y cuando él se entera, pues que Ernesto también estuvo, digamos, metido dentro de este robo, ¿no? Lo va a castigar, lo va a castigar, ¿no? Cosa que para Néstor no va a ser ningún problema, porque más bien el castigo para él va a ser como una manera de premiación, porque si es pues para ayudar a los pobres, entonces que sea bienvenido, ¿no? Para él, ¿no? O sea, fíjate cómo Ernesto, a pesar que es un niño triste, solitario, ¿no? Contiene algunas angustias existenciales, se siente una identificación, digamos, por el explotado, ¿no es cierto? Por el explotado. Ahora, acá también, joven, hay que recordar que un día uno de sus amigos, ¿no? O sea, Antero, trae un trompo que dentro del colegio le van a poner el nombre de Zumbayo. Obviamente el nombre de Zumbayo se debe justamente, es un nombre de origen onomatopéyico. O sea, trata de imitar el zumbido del trompo, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? Y para el resto joven, digamos en su visión mítica, ¿no? Religiosa, el Zumbayu pues tiene poderes mágicos. Es por eso que a él le gustaba bastante, ¿no? Jugar con ese trompo. Incluso siente que con él, trompo, se puede comunicar con su padre. Entonces, ahí también se repite otro elemento de lo que la nueva narrativa joven se va a llamar el realismo mágico.
¿no es cierto? Que tiene que ver pues con la relación de ciertos elementos mágicos del mundo mítico, andino en este caso. Ahora, sucede joven, sucede que también un día se encuentra y se enteran que empieza a asolar una peste, gente que empieza a enfermarse y a morir. Y entre uno de los primeros personajes del colegio que logra infectarse es justamente la Opa Marcelina. Ella, joven, digamos, va a ser puesta en cuarentena, digámoslo así, y nadie la va a querer auxiliar. Solo Ernesto, ¿no? Va a intentar justamente sacar su sufrimiento. Pero incluso le van a prohibir que la vean. Y muchos están pues bastante preocupados, sobre todo aquellos que han tenido pues contacto con ella, ¿no? Y piensan que están infectados. Para Ernesto joven, la llegada de esa peste, la llegada de esa epidemia, ¿no? Es, dentro de su visión mítica, un castigo de los sabios, de los dioses. ¿Por qué? Por el mundo de corrupción y violencia que se vive en el colegio. Y que obviamente para él, los primeros que van a ser, digamos, castigados son pues aquellos que cometen pues pecado, ¿no? Empieza a azotar incluso joven y empiezan a morir no solamente pues algunas autoridades, sino también los colonos, ¿no? Aquellos indios que trabajaban en las haciendas. Y a eso hay que sumarle también, joven, hay que sumarle que el ejército había prácticamente tomado la ciudad, ¿no? En busca de doña Felipa, para así justamente reprimir, digamos así, las protestas, ¿no? Ahí también, joven, corre la noticia, ¿no? De que doña Felipa ha huido a la selva. Y claro, dentro del mundo andino, también, joven, corre la noticia de que ella tenía poderes y que era imposible que la atraparan, porque ella tenía el poder de transformarse en cualquier cosa, en piedra, en árbol, ¿no? Entonces ahí corre, ¿no? Esa noticia. Y obviamente, joven, ante la llegada de la epidemia, ¿no? Entonces el padre, Linares, se ve prácticamente obligado a, a pedirle a los alumnos que se vayan a sus casas, ¿no? Que se vayan a sus casas para refugiarse. Y bueno, aquellos que no pueden, tienen que quedarse. Y en este caso, manda a llamar a Ernesto y le informa que su padre, ¿no? Que su padre le ha dicho que vaya pues a una de las haciendas de su pariente el viejo, a una de sus haciendas. Y él pues al recibir la noticia pues acepta, ¿no? Pero antes de irse justamente, joven, del colegio, antes de irse pues de la ciudad, él decide pues pasar por los ríos, ¿no? Y ahí precisamente, joven, cuando él sale, él también nos describe, digamos así, una escena bastante significativa en la novela. Y es precisamente, joven, como los colonos prácticamente toman la ciudad, ¿no? Que ya había sido, digamos, tomada por el ejército, y obligan al padre Linares, ¿no? Quien no quería salir, a que dé una misa por las almas de los indios fallecidos por la epidemia. Entonces, acá, joven, el mensaje es bastante sugerente, ya que de alguna manera lo que Ernesto no quiere representar a través de este pasaje es como finalmente los indios, ellos de alguna manera, si bien es cierto que siempre han vivido explotados, reprimidos, ¿no? Por los hacendados y las autoridades, cuando ellos desean, se organizan, pueden pues cambiar su situación. Y es en efecto, joven, donde al final de la novela pareciera pues que los indios son lo que finalmente son los que dominan la ciudad, pero en una época de crisis, ¿no es cierto? Entonces, joven, finalmente, eso pues nos habla de que el niño tiene una mirada pues bastante optimista, ¿no?
de esta raza ayecta, digámoslo así, que mucho tiempo había sido pues explotada y que tiene todavía la fuerza y voluntad de poder cambiar su situación. Entonces, aquí, joven, lo que podríamos decir es que, si bien es cierto, la novela tiene pues como protagonista a Ernesto y nos representa pues la historia desde su punto de vista bastante subjetivo, mítico, religioso, incluso podríamos decir que se muestra su angustia existencial, la novela trasciende lo individual, ya que finalmente, joven, desemboca, digámoslo así, en una temática social, ¿no? Y precisamente como Ernesto se identifica justamente con ese grupo que había sido explotado, pero no solamente por su condición social, sino también y sobre todo, joven, por su visión mítica y religiosa, ¿no? Ahora, ese motivo por el cual pues, los estudiantes y los ciudadanos se van de la ciudad, ¿no? Y gracias a la pandemia que logró matar a varios colonos, el niño Ernesto se dirige al río y con ello, joven, la novela acaba prácticamente cuando él se dirige a una de las haciendas de su pariente el viejo. Ahora, Ernesto recoge un mensaje enviado por su padre donde le comunica que puede irse en una de las haciendas de su tío. Muy bien, entonces ya un poco recordando, joven, de manera bastante sucinta lo que es esta novela, ¿no? De los ríos profundos, habríamos que dar una pequeña descripción de algunos aspectos generales, ¿no? Si bien es cierto que la novela se desarrolla muchos temas, acá el tema central tiene que ver justamente con la identificación con el mundo, los valores y la cosmovisión andina. Y acá, joven, es que justamente hay que recordar que una de las temáticas que desarrolla Argueda frecuentemente dentro de su obra es precisamente el tema del desarraigo, el tema del desarraigo. A diferencia de otros escritores indigenistas, ¿no? Que se centran principalmente en los conflictos sociales y económicos, Arguedas más le pone énfasis al plano cultural. Se dice, joven, que él, el escritor, bueno, tenía un mayor conocimiento del mundo andino por su trabajo antropológico. Entonces, joven, de alguna manera, él plasma de manera literaria, ¿no? Esa como visión andina a través de sus personajes y sus novelas. Ahora, entonces, él se centra en el plano cultural, ¿no? Otros temas que tienen que desarrollarse, joven, y que se pueden ver aquí, por ejemplo, tiene que ver con la lucha social, ¿no? Y en este caso está representado por doña Felipa, ¿sí o no? La violencia sexual, que en este caso, digamos, lo sufre la OPA Marcelina, ¿no? También la religión, ¿no? En este caso que está representado por el padre Linares. Una religión que evidentemente más, digamos, aboga por los hombres de poder económico, ¿no? Y no realmente por la gente pobre, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, pues ahí también, ¿no? Otro de los temas. Ahora, también hay temas de carácter adolescente, ¿no? La amistad, ¿no? Que puede haber el enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Néstor se enamora de una muchacha, ¿no? Le escribe cartas, ¿no? Etcétera, ¿no? También es tema de carácter juvenil, ¿no? Juvenil. Ahora, sabemos que este es género narrativo y es una novela neoindigenista, que está conformada por 11 capítulos. Cuando hablamos del indigenismo joven, neoindigenismo, hablamos justamente de una corriente literaria que, si bien es cierto, no abandona, como el indigenismo, el tema de la reivindicación social, ¿no? Que ya lo desarrollan pues escritores más antiguos y novelas, ¿no? De varias décadas como lo Avecinido, El mundo es un chile ajeno, ¿no? Acá también vamos a ver, joven, que se agregan ciertos elementos de la nueva narrativa, como puede ser, por ejemplo, el uso del realismo mágico, ¿no? Aquí el realismo mágico, joven,
se va a ver pues en diferentes elementos de las piedras, ¿no? De las construcciones que Ernesto sentía que se movían. La María Angola, ¿no? Cuando tocaba sentía que todo brillaba y que todo se convertía en oro. El zumbayo, ¿no? El zumbayo joven que justamente le transmitía al niño Ernesto ciertos poderes y energía y le permitía comunicarse con su padre. Hasta las definiciones animistas, ¿no? De la naturaleza, sobre todo los ríos, ¿no? Vemos precisamente estos elementos mágicos, ¿no? De la realidad propia del niño Ernesto. Es por eso justamente, joven, que la novela está narrada en primera persona. Es decir, es Ernesto el que asume la voz. Una visión subjetiva, ¿no? Subjetiva de las cosas. También, joven, habíamos que mencionar que hay bastante alusión a la música. Y también, joven, otra característica de la novela es el profundo lenguaje lírico. Muchos términos, muchas expresiones, precisamente, joven, aluden a sonidos. En misma palabra zumbayo, como te había explicado, es una palabra de origen onomatopéyico, ¿no? Y eso también se ve, el profundo lirismo de esta novela, se ve también representado a través de la inclusión de cantos, huaynos, canciones, y claro, figuras literarias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, metáforas, símil, sinestesia, ¿no? Sinestesias, que es propio de la poesía, ¿no? Que él introduce ahí. Las referencias autobiográficas. Como te dije, joven, la figura de Ernesto tiene bastante parecido, ¿no? Con la misma vida del autor, ¿no? La misma vida del autor. Hay referencias autobiográficas en esta obra, ¿no? Pero obviamente es una obra de ficción. Hay partes que son inventadas, ¿no? La inserción de palabras quechuas, ¿no? Como te dije, joven, el castellano quechuizado, que no solamente involucra una sintaxis, sino también, joven, la inclusión de palabras, el yagua, ¿no? Palabras, ¿no? Quechuas, ¿no? Incluso en algunos pasajes de la novela vamos a ver, joven, que el narrador, que ya parece un Ernesto un poco más adulto, ¿no? Acuérdate que usa el recuerdo, ¿no? Nos explica, por ejemplo, nos explica los significados de algunos vocablos en quechua, ¿no? Nos explica, ¿no? O sea, asume una labor antropológica, ¿no? Sobre las costumbres, las lenguas, ¿no? Los hábitos del mundo andino, ¿no? Hay capítulos donde se explica eso. Como toda novela, joven, como toda novela, de alguna manera hay una esquematización de la realidad, ¿no? Así como en toda historia, digamos, tradicional, buenos y malos, ¿no? Sí, buenos y malos, donde finalmente ganan los buenos, ¿no? ¿Sí o no? Acá también, joven, hay una esquematización, o sea, el autor nos presenta, pues, una oposición, ¿no? Por ejemplo, si tú recuerdas Ave sin nido, hay también una oposición entre el mundo andino, ¿no? De los indios y las autoridades, ¿no? Si tú recuerdas el mundo en Sancho y ajeno, ¿no? También hay una oposición principal, ¿no? Entre el hacendado y la comunidad, lucha entre ellos, ¿no? Eh, claro, por ejemplo, también en muchas novelas del regionalismo, ¿no? También hay una oposición entre el hombre y la naturaleza, ¿no? O la civilización y la barbarie, ¿no? Siempre, ¿ah? Siempre, ¿sí o no? Igual incluso las novelas como Vargas Llosa también hay una oposición, ¿no? Entre, digamos, el ser humano, o sea, el hombre, ¿no? Y la sociedad corrupta, ¿no? Por ejemplo. Acá también, ¿no? En esta novela, joven, se da una oposición principal entre los valores del mundo andino, que se basa en la solidaridad, el amor y la fraternidad, y los valores, digamos, o antivalores del mundo occidental, que se basa en la competencia, en el individualismo y el maltrato, ¿no? Entonces, eso sería, joven, básicamente las características principales. Narrador protagonista, lenguaje lírico, el uso de
el realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? Que se parecen en sus conceptos, ¿no? Se parecen. También el empleo del castellano quechuizado. Y como te dije, la novela está dividida en 11 capítulos y cada capítulo tiene su título. El viejo, ¿no? Cuando visitan el Cusco, los diferentes viajes que realizan por diferentes lugares del Perú. La despedida, cuando el padre se ve obligado a dejar a su hijo, ¿no? En el colegio Miguel de Grau. De ahí cómo se describe los paseos de Ernesto por las diferentes haciendas, ¿no? Y las chicherías, ¿no? Y el puente sobre el mundo, ¿no? Que habla justamente joven sobre la naturaleza. Pariacaca, el puente Pariacaca. Cuando Ernesto, su compañero, trae un día un trompo, ¿no? Y nos cuenta la historia del Zumbayo, ¿no es cierto? Y también joven el motín, que tiene que ver con la historia de Doña Filipa, ¿no? Y su rebelión y el robo de la sal. La quebrada honda también es una descripción de las comunidades andinas, ¿no? De las comunidades y la naturaleza, ¿no? Otra vez, ¿no? Los ríos. Cal y canto, ¿no? Cuando justamente joven empieza a llegar la peste, ¿no? El encierro. Ernesto va a ser encerrado, ¿no? La cuarentena, ¿no? Cal y canto significa encierro, ¿no? Claro. Bueno, en ese caso, ¿no? Como si fuera cemento, ¿no? Yaguar, Mayu, ¿no? Río de sangre, ¿no? Acuérdate que llega la peste, ¿no? Y finalmente como los colonos toman la ciudad, o sea, los indios, ¿no? Toman la ciudad, ¿no? Para obligar al padre, ¿para qué? Para que diga misa. Acá hay algunos, digamos, dibujos interesantes que aluden a la música, siempre el aluden al huayno, ¿no? A los cantos, al mundo andino, ¿no? Como te dije también, el amor adolescente, ¿no? En este caso, Néstor se enamora pues de no, el enamorado de su amigo, ¿no? Salvini, ¿no? Salvini. Muy bien. Por acá podemos ver leer algunos rasgos principales, ¿no? De esta novela. Por ejemplo, el uso de la primera persona. Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincia, ¿no? O sea, está hablando de su padre. Ahí está usando la primera persona, ¿no? Con él yo conocí más de 200 pueblos. Temía los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado. Pampas, Guaitará, etcétera, ¿no? Fíjate que para hablar de un narrador en primera persona, se tienen que usar pues formas gramaticales, como puede ser el verbo, primera persona, pueden ser algunos pronombres, yo, ¿no? Yo, o algunos determinantes, posesivos, ¿no? Mi padre, ¿sí o no? Están usando formas de primera persona, gramaticales. Acá, joven, también se aborda pues elementos autobiográficos, ¿no? Y también, joven, obviamente la visión subjetiva de las cosas, ¿no? Como la novela Werther, ¿no? O sea, si uno lee Werther, la novela Werther, está escrita en cartas. Conocemos la historia a través de la visión de Werther, igual acá. Si bien es cierto que no son cartas, pero la narración es bastante subjetiva. También, joven, otra característica, como te dije, es el trato del tema de la violencia sexual y la descripción, ¿no? Que muchas veces se insinúan y otras veces ya se muestra casi de manera explícita, ¿no? Acá se habla de la opa Marcelina, ¿no? No era india, dice. Tenía los cabellos claros y el rostro era blanco, aunque cubierto de inmundicia. Era baja y gorda. Alguna mañana la encontraron saliendo de la alcoba del padre, que la trajo al colegio de noche. Cuando iba al campo de recreo, caminaba rozando las paredes, silenciosamente. La cubrían ya muy de cerca los excusados, formando una corta fila. Los menores y los pequeños nos quedábamos detenidos junto a las paredes más próximas, temblando de ansiedad, sin decirnos una palabra, mirando el tumulto o la rígida espera de los que estaban en la fila. Al poco rato, mientras aún esperaban algunos, o seguían golpeándose en el suelo, la mujer salía a la carrera y se iba. También, joven, lo real maravilloso, que como te había mencionado, hay varios pasajes y hay varios elementos donde se describe lo real maravilloso, pero uno de los más destacados es justamente el zumbayo, el trompo, ¿no? Otra vez la primera persona, ¿no?
encordelé mi hermoso zumbayo y lo hice bailar. El trompo dio su salto armonioso. Bajó casi lentamente, cantando por todos los ojos. Una gran felicidad fresca y pura iluminó mi vida. Estaba solo, contemplando y oyendo a mi zumbayo, que hablaba con voz dulce. Fíjate, ¿no? Cómo lo humaniza, ¿no? Que hablaba con voz dulce, que parecía traer al patio el contacto de todos los insectos alados, ¿no? Por el sonido, ¿no? Que zumbaban o zumban musicalmente en los arbustos floridos. Pues fíjate, ¿no? Cómo la descripción, ¿no? Del trompo es una descripción, pues, mágica. Y también, joven, la religión, ¿no? El uso de la religión para someter al indígena, ¿no? Por ejemplo, es un tema también que está ahí, ¿no? Todos padecemos, hermanos, pero uno más que otros. Ustedes sufren por los hijos, por el padre y el hermano. El patrón padece por todos ustedes, yo por toda Bancay, y Dios nuestro Padre por la gente que sufre en el mundo entero. Aquí hemos venido a llorar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos atraviesen el corazón como a Nuestra Señora, ¿no? Claro, el tema de la purificación a través del dolor, ¿no? ¿Sí o no? Que en este caso puede ser un castigo o una forma de reprimir. Claro, más sufres, entonces vas a tener más premio, ¿no? En el cielo, ¿no? ¿Quién padeció más que ella? ¿Tú acaso de corazón hermoso como el del ave que canta con el pisonay? Fíjate la comparación, ¿no? El símil, ¿no? Tú padeces más, tú lloras más, ¿no? Como te dije, el lenguaje que he usado es un lenguaje bastante poético, bastante poético. Muy bien. Acá también, joven, la descripción, como te dije, del realismo mágico no solamente está en el trompo, también está pues en los elementos de la naturaleza, ¿no? Aquí se habla del río, ¿no? Debería ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas, acompañado por un pueblo de aves que cantarían desde la altura, como tú, río Pachacaca, decías a solas. Claro, para Ernesto el río calma su angustia existencial y parece conferirle un motivo para la vida, proyectándose con él como una persona capaz de moverse en esa dirección y de transformación y superar obstáculos de su condición de huérfano y su desprotección frente a otros. Cuando la gente muere, la peste, muchos quedan flotando en el río, que desde la visión de Ernesto significa como una manera de purificar las almas, ya que para él el río tiene poderes mágicos también. El río pues puede ser un elemento protector. Padrecito, no me pregunte, no me ensucie, los ríos lo pueden arrastrar, está contigo, el Pachacá puede venir, ¿sí o no? También el río como símbolo de la vida para Ernesto, ¿no? Yo exploraré palmo a palmo el gran valle y el gran pueblo, recibirá la corriente poderosa y triste que golpea a los niños cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego, y grandes ríos que cantan con la música más hermosa al chocar contra las piedras y las islas. El río fuente de amor, el amarillo del precipicio con el verde del agua tranquila en este remanso del Pachacaca. Y yo algún día llevo a Salvinia a mi hacienda. Ellos dirán que sus ojos fueron hechos de esa agua. Dirán que es hija del río. Seguro, hermanito, creerán que ya llevo por orden del río. Es la verdad. El río de vida y muerte, ¿no? El Pachacaca gemía en la oscuridad al fondo de la inmensa quebrada. Los arbustos temblaban con el viento. Quizás desde lo alto del puente la vería pasar a la fiebre, arrastrada por la corriente, a la sombra de los árboles. Iría prendida en una rama de chapomo o de retama, o flotando sobre los mantos de flores de pisonay, que estos ríos profundos cargan siempre. El río la llevaría a la gran selva, país de los muertos. Claro, ahí está describiendo, ¿no? Ya cómo los cadáveres flotan. Esto de la visión del río es bastante importante en Ernesto, ¿no? Y tiene pues diferentes simbolizaciones, ¿no? Muy bien. Entonces,
hasta aquí sería entonces, jóvenes, lo que vendría a ser, pues, el argumento y los temas, ¿no? Ya seguramente más adelante se va a desarrollar en la siguiente clase lo que es el análisis narratológico. Pasaríamos entonces con lo que vendría a ser, pues, la resolución de la trama.